Hola chicos, el día de hoy vamos a ver cómo Dios cuida de sus discípulos. Esta historia está en la Biblia y está basada en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 42. Nos cuenta la escritura que en aquellos días, Pedro y Juan, que eran dos discípulos que anduvieron con Jesús, enseñaban a la gente en el templo, en el pórtico de Salomón. Y eran tantos los milagros y portentos y sanaciones que hacían, que no nada más gente de Jerusalén, sino de muchos lugares alrededor, iban con ellos y los querían mucho. Todo esto llegó a oídos del sumo sacerdote, un saduceo, que al enterarse se llenó de celos, pues pensaba que la gente iba a irse más del lado de los discípulos y cada vez iban a perder a más adeptos. Por lo tanto, mandó a encerrar a Pedro y a Juan con la intención de juzgarlos al día siguiente. En ese entonces, la sociedad judía estaba dividida en dos clases principales. Los saduceos, de los cuales era el sumo sacerdote, era la clase que tenía la mayor capacidad económica, tenían más dinero. Ellos no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección y no creían que al partir de este mundo íbamos a dar cuentas ante Dios. La otra parte eran los fariseos. Ellos sí creían en la resurrección de los muertos, ellos creían en la vida después de la muerte y que al partir de este mundo íbamos a dar cuentas de nuestros actos ante Dios. Así las cosas, Pedro y Juan estaban en la cárcel y Dios envía a uno de sus ángeles más allá de la medianoche para que los liberara. El ángel abre la puerta, adormece al guardia y los apóstoles pueden salir sin mayor problema, y solamente les ordena que sigan enseñando a la gente, lo cual hacen inmediatamente. En la mañana, el sumo sacerdote convoca un concilio, es una junta donde participan ancianos, fariseos, saduceos, con la intención de juzgar a los discípulos que estaban presos. Y envía un mensajero para que los traigan ante su presencia. El mensajero, al llegar a la cárcel, encuentra al guardia en su lugar, la puerta cerrada perfectamente. Pero ¿cuál es su sorpresa? Al asomarse, no ve a nadie. No están ni Pedro ni Juan. Inmediatamente regresa ante el sumo sacerdote y le dice lo que encuentra. Él, extrañado, se pone a pensar en qué irá a parar todo esto. Es muy extraño. En eso llega otra persona del templo y les dice: aquellos a quienes ustedes encerraron ayer están enseñando otra vez en el templo. Y el sumo sacerdote envía a los soldados a que los llevaran ante su presencia. Sin embargo, les recomienda que no hagan uso de la fuerza para evitar enfrentarse a la gente. Una vez que Pedro y Juan son traídos a la presencia del sumo sacerdote, él les cuestiona de manera estricta. ¿No les habíamos prohibido que enseñasen sobre este tal Jesús al pueblo? Han llenado todo Jerusalén de esta doctrina. Y Pedro le contesta: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y efectivamente, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes lo asesinaron colgándolo de un madero, y ahora se encuentra a la diestra de su Padre en el reino de los cielos para ofrecer a Israel perdón de pecados y salvación y vida eterna. Esto enfurece más al sumo sacerdote y llegan a pensar en matarlos. Estando así las cosas, se levanta un fariseo de nombre Gamaliel, un hombre muy querido por la gente, doctor de la ley, conocedor, muy importante en la sociedad judía, y les dice
a los discípulos que salgan de la sala un momento. Confronta al concilio y les recuerda que antes de ellos hubo por lo menos 2 personas que habían hecho un movimiento en el cual también mucha gente se había visto involucrada. Sin embargo, cuando apresaban o mataban a sus líderes, el movimiento se disolvía, la gente se dispersaba y el movimiento se terminaba. Y él les dice, les aconsejo que dejen en paz a estos hombres, pues si su asunto es de hombres, terminará igual que terminaron los anteriores. Pero si lo que hacen es obra de Dios, ni ustedes ni nadie los van a poder detener. No sea que nos hallemos luchando contra la voluntad de Dios. El concilio acuerda con él y deciden liberarlos, no sin antes azotarlos, o sea, golpearlos y volverles a insistir en que no enseñen otra vez en el nombre de Jesús. Así los apóstoles son azotados y liberados, pero lejos de asustarse, lejos de obedecer lo que el sumo sacerdote les había ordenado, siguieron enseñando la palabra de Dios, siguieron enseñando a la gente las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y ese mensaje nos ha llegado hasta hoy para que conozcamos que en Jesús tenemos eso, salvación, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Hasta la próxima, chicos.